Es muy lindo verlos. De nuevo. Voy por este lado. ¿Está bien ahí? Ahí está. Pues después ya me voy a correr así. Y gracias Señor por la tecnología también. Bueno, he visto que tiene en las últimas páginas algunas canciones, que a ver si las hacía todas. Por ejemplo, cantamos una, que era Te exaltaré mi Dios. Si ustedes quieren, podemos cantar esta canción que dice, no sé qué número, la número 6, está mirando abajo. Este es mi deseo, honrarte a ti. Ya saben, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver cómo sale. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con toda mi fuerza, te alabaré, mi adoración. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con todas mis fuerzas, te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Eh? ¿Qué dice el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, ¿no? Nada me faltará. En lugares delicados pastos. Pero la canción, ¿se acuerdan? ¿La saben? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de
bíblicos que se acuerden. De las canciones conocidas hay muchos textos bíblicos usados por algunos autores, ¿no? No digo autores porque en este caso el autor es el Señor, pero sí intérprete vos que le han puesto la música. ¿Se acuerdan de Pedro? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Segunda Pedro 5, 20 y pico. Lo tienen que buscar nomás y lo tienen ahí. ¿Alguna otra? Así no se quedan tanto parados, ¿Quieren sentarse? ¿Se sienten más cómodos? Total, le vamos de corazón en actitud de alabanza, sentados, todo ven haciendo. Y háganlo cómodo. En el Monte Calvario. Debe estar por acá los primeros himnos, ¿no? El 32. 32, perfecto. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de la pena y dolor. Y yo quiero esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar el alma mi pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en su triunfo mi gozo será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La última. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré.
Muy bien. ¿Algún otro más? Pues después canto yo, ¿eh? Antes que se me termine me terminen las cuerdas. Ahí está a ver, la canción 23. Dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Saben eso, no? Es bien viejito este. El hermano que tiene 64, yo tengo 67 casi, y yo me acuerdo que ya en ese tiempo, cuando era adolescente, lo cantaba, así que bien. Pero no tenga problema, hermano, de cumplir años. Son más experiencias. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, llama y se os abrirá. Aleluya, aleluya. ¿Basado en qué versículo es ese? ¿Eh? ¿Y dónde está eso? Eso, Mateo 6:33. Es bueno cantar los coritos y acordarse de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál, hermana? El 5. 5 de los últimos. ¿Lo sé ese? ¿Lo saben bien ese, no? Bueno, ayúdenme entonces. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alimenta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él es mi amigo fiel, cura poderosa en la instrucción, llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Lo podemos cantar de nuevo, pero un poquitito más bajo, va a salir más lindo, porque de verdad. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él es mi amigo fiel.
bueno, que experimentemos cada vez que cantamos así, recordamos esas canciones, porque a veces no las cantamos siempre, ¿no? Pero es bueno que las vayamos recordando y sepamos de dónde se originan. Normalmente en las experiencias vividas por el autor o el autor de la canción, que a lo mejor tomó algún pasaje bíblico, así como hemos cantado bueno, quiero cantarles una canción. Le decía a Michael que él hace un rato, también cruzado con hace un rato hizo mención, o en la cena, mejor dicho, recordó y leyó el pasaje de la crucifixión del Señor, ¿no? Y ha pasado una semana de que ya no es como antes, que el mundo recordaba realmente el hecho ese tan trascendental en la humanidad. Y a veces con mi esposa recordamos que cuando éramos chicos, las radios ponían música sacra. Ustedes no se acuerdan porque son todos muy jóvenes, ¿no? Pero era así. Y me acuerdo para las fiestas patrias, eran todas marchas. Ahora no, ahora es cualquier cosa, ¿no? Ya cada uno pone lo suyo. Pero es bueno que nosotros los cristianos podemos recordar, más allá de que la Pascua era para una fiesta que recordaban los judíos, pero para nosotros también la Pascua es significativa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando llevó a cabo esa obra en nuestro favor, la hizo en Pascua. Y los cristianos hemos llamado a esa fiesta también nuestra Pascua, porque es cuando salimos de la esclavitud del pecado y pasamos a ser libres del Señor, ¿no? Como el pueblo de Israel pasó de la esclavitud de donde estaba en Egipto a buscar la tierra prometida en libertad. Así que voy a cantar una canción que tiene que ver con ese momento que el Señor vivía. Un hombre mirando el Calvario está, y el monte lo espera frío y cruel. Con su cruz comienza a caminar, y lágrimas de sangre resbalan por su piel. Ese hombre solo vino a cumplir aquí un mandato de su Padre el gran Rey. Si es Jesús quien vino a sufrir, quien vino a morir, para que podamos vivir. Oh Señor, escucho el ruido atroz del latido feroz que castiga tu cuerpo sin piedad, y tu marcha más lenta se hace aún, pues agotado estás por el castigo tan tenaz. Pero llegan y te clavan en la cruz por mí, oh buen Jesús. Ya los clavos traspasaron sus manos y sus pies, y una lanza en su costado penetró. Ya se acerca el momento de expirar, porque casi sin hablar una frase dice con amor: Padre, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, oh mi Dios. Y después, alzando su mirada a la altísima morada, pronuncia un consumado es. Ya murió el Hijo Redentor, el único Señor que dio todo su amor. Oh,
Muchas gracias, mi Rey y Señor. Gracias, Señor. Hermoso el pasaje. A veces nos lleva, con las canciones nos lleva a imaginar los hechos, ¿no? Y gracias, Señor, porque nos ha dado la imaginación, ¿eh? Que nos podemos ver. A veces no nos damos cuenta de cómo se puede imaginar una persona que no ve, por ejemplo, ¿no? Cómo se imagina, cómo crea en su mente los cuadros, el paisaje, los colores. No sé cómo definir, nosotros identificamos enseguida un color con un aroma, por ejemplo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, hay una flor que no me gusta olerla porque me hace mal, y es jazmín. Pero si lo veo, ya sé el olor que tiene. O si lo huelo, con los ojos cerrados, ya sé la forma que tiene el jazmín. Así que gracias, Señor, porque podemos ver, no solamente con la vista física, sino con la vista espiritual, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, voy a cantar una canción más. A ver qué puedo tener por acá. Creo que ya he cantado alguna vez estas canciones. Disculpen, ¿no? Pasa que estoy medio torcido acá. A ver si puedo enderezar esto. Que se me enderece la canción también. Ahí está. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Cuando la tormenta recia y mi fuerza desfallezcan, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás, lo serás. Así es, el Señor es el mismo desde ayer, hoy y por los siglos, y lo va a seguir siendo, ¿eh?
hermoso poder compartir este tiempo de alabanza. Es verdad que no hay forma de no estar agradecido al Señor porque puso canción en nuestros labios, ¿eh? Había puesto el arma en cualquier lado. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16? Eso. Dale. Dale, hermano. Sí. Así es. La palabra de Dios dice, es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Convencer, muy bien. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice acá, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no se excluyan las mujeres, es para todo. Así que recordemos que ahora en estos tiempos se utilizan el vocabulario inclusivo, pero nosotros tenemos que remitirnos a la palabra de Dios cuando habla de pueblo, cuando habla de nación, cuando habla de hombre, es hombre y mujer. Estas cosas de las invenciones nuevas son cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor que la palabra que vamos a leer sea justamente eso, ¿no? Nos enseñe, nos convenza, nos corrija y nos instruya para justicia, a fin de que cada uno seamos enteramente preparados para toda buena obra, que es para lo que el Señor nos tiene aquí. Así que oremos. Señor, gracias por bendecirnos con este momento, gracias por tu palabra y porque podemos disfrutar de la comunión los unos con otros, pero sobre todo tu presencia. Te agradecemos, te rogamos que abras nuestro entendimiento para que tu palabra sea efectiva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, eso era a modo de introducción, pero vamos a tomar un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, el último capítulo. Yo pedí que veamos un versículo cada uno, pero vamos a leerlo entre todos, vamos a tener la lectura todos juntos, no en voz alta, ¿no? Me van a seguir con la lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 1 en adelante hasta el 9, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla llamada Malta, que se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces,
habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Dios con minúscula, ¿no? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Un pasaje que puede ser... ¿Hace mucho que lo leyeron este pasaje? ¿Hace mucho? Es un pasaje que puede resultar común, ¿no es cierto? Que a cualquiera le pase. A veces uno va a un lugar determinado, sobre todo acá en la sierra, que hay muchas víboras por ahí dando vueltas, y vamos a una casa y por ahí tirando una ramita al fuego, por ahí se nos prende una víbora, ¿no? Recuerdo, tenía creo que 15 años más o menos, vine con otro amigo, un amigo de la infancia que también hoy es del Señor. Vinimos de mochilero, 15 años de mochilero en aquella época, con una carpa que nada que ver con las de ahora, que son livianitas, que uno le mete en el bolsillo. No, una carpa pesada de mochilero con la carpita, eso otros 15 años. Imagínense, 15 años, 16 el otro. Y estábamos en Capilla del Monte, en la toma de Capilla del Monte. Nos habíamos conocido con otros chicos mochileros también, de otros lugares, y terminamos yendo allá a Capilla del Monte. Y creo que la primera noche, se había hecho un fuego con gente que había atrás de donde teníamos las carpitas. Habían hecho el fuego, un fogoncito así, y por ahí uno de los amigos, creo que era uno de La Plata, pega la patada así, voló una víbora más o menos de este tamaño, pero no, sin exagerar, ¿no? Porque por ahí, no soy pescador, ¿no? Los pescadores exageran, pescamos así. No, era una víbora de la zona, y realmente, bueno, no sé si después la siguieron, se mató o no se mató, pero a veces te sorprenden estas cosas, ¿no? Bueno, el cuadro que vemos acá puede pasar en cualquier circunstancia. Vamos al campo a veces a visitar alguna gente amiga y por ahí nos encontramos con algún bicho medio raro. O sea que el cuadro nos puede resultar sencillo y muy común. Esto ocurre en la vida diaria, pero ¿qué leímos recién? Que la Biblia es inspirada por Dios, la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para que estemos preparados. Entonces, y Dios se encarga de dejar en la palabra hechos reales, hechos de cada día, ¿no? Por supuesto que no son los mismos hechos que a lo mejor tuvo que pasar, qué sé yo, José o el pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud de los egipcios. Hoy, gracias a Dios, no tenemos esclavitud, aunque hay un montón de esclavitudes que no nos damos cuenta, pero los hechos por ahí son diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida, es trasladarlo al plano espiritual. Plano espiritual, plano moral, y entonces ahí vamos a sacarle provecho a la palabra de Dios, el sustento que nosotros necesitamos. Y fíjense en este relato que hemos tenido,
tal vez puede haber un montón más, pero mi limitación es que yo saqué cinco ítems o 5 puntos que se pueden considerar. En primer lugar dice el versículo 2, dice, y los naturales, que habla acá la palabra de Dios, eran gente que venían sus orígenes eran fenicios, eran bárbaros fenicios. Y los fenicios, si ustedes recuerdan haber estudiado alguna vez, eran gente de barco, gente de comercio, pero en aquel entonces también había gente muy dura, justamente por esas actividades que ellos tenían. Había gente bárbara, muy poco instruidas. Un siervo, un apóstol poco instruido. ¿Quién era? Bruto como el solo. Pedro. Pedro, que hasta el último momento sacó la espada y le arrancó la oreja de un espadazo al soldado. Bueno, era bruto. No era tan instruido como quizá Lucas, ¿no es cierto?, que era médico, o algún otro que tenía otras relaciones. Y bueno, esta gente, los naturales, eran bárbaros. Eran bárbaros, gente torpe, quizás poco instruida, pero eso no les impidió vivir sus experiencias y llegar a ciertas conclusiones que, por ejemplo, dicen, y los naturales, dice Pablo, ¿no? Nos trataron no con poca humanidad, o sea que los trataron con mucha humanidad, no poca, con mucha humanidad, porque encendieron un fuego, no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y esto a mí me habla o me enseña que si una persona poco instruida tuvo la capacidad de aprender en su vida a ser hospitalario, a ser hospedador, también me tiene que enseñar a mí que Dios, fíjese, hay un texto por ahí, si alguno se acuerda el texto, la cita bíblica, que dice que sin querer algunos hospedaron ángeles. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, y fíjense, eso tiene que ver con la hospitalidad, porque si nosotros cerramos las puertas a alguien que viene con alguna necesidad, bueno, de eso también hay varias enseñanzas, ¿no? De parte del Señor. Entonces, no me quiero ir, simplemente quedarme con este detalle. Tenemos que aprender a ser hospitalarios, hospedadores, pero eso nace también de una actitud del corazón. No es intelectual, es del corazón. Tenemos que ser de un corazón y por ejemplo, la enseñanza máxima, como siempre, es la del Señor. El Señor Jesucristo, cuando venían, le traían a los niños. No, como los apóstoles mismos decían, no dejen de embromar, cómo van a traer los niños que no hacen perder tiempo, que el Señor tiene que ir para acá, para allá. ¿Y qué les dijo el Señor? Dejen los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y muchas veces, a mí me puede pasar, o me pasa, y tengo que aprender esta lección, de también ser abierto con aquel que a lo mejor no comparte mis ideas, abierto con aquel que tiene otra forma de vida. Por supuesto, no voy a permitir que vengan y me insulten, ¿no es cierto? O sea, no es que tampoco me voy a agarrar las piñas con el que me insulta, pero sí poder enfrentarlo y limar esas diferencias. Y a veces puede pasar en la casa. Entonces tenemos que aprender esta parte de los naturales, gente tal vez inculta, pero hospitalarios, hospedadores, abiertos a otros. Después dice, bueno, fíjense las cosas que hicieron, dice, porque encendiendo un fuego no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Qué lindo que es que uno cuando anda, que no nos toque en algún momento de andar mojado con el frío y nadie nos abre las puertas, ¿no? Eso debe ser feo. Versículo 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Pablo, ¿qué quiso hacer? Colaborar con la llama, con el fuego. Eso también a mí como dicen ahora, me suena, ¿no? Como que dicen ahora la palabra, me suena, bueno, me hace ruido. ¿Eh? Y el ruido que me hace a mí particularmente es que la enseñanza acá en este pequeño versículo es que Pablo también quería contribuir al avivamiento del fuego. Que a veces nosotros también necesitamos avivar el fuego de la comunión con los hermanos. Porque qué piola sería Pablo decir, que busquen la ramita, yo me quedo disfrutando del fueguito. No, él también buscó la ramita y esto me hace pensar que cada uno tenemos, y dados por Dios, dones, talentos, habilidades personales, que pueden ser útiles como la ramita que echa para avivar el fuego de la comunión, el fuego del amor, el fuego del espíritu en la iglesia, en la familia. Quizá puedo estar fallando, personalmente puedo estar fallando en eso. Y es bueno si estoy atento a lo que Dios me está diciendo, que también puedo contribuir. Pero sí, muchas veces corremos el riesgo. Como Pablo también tiraba la ramita ahí, correr el riesgo. Y esto me dice a mí que cuando uno está colaborando en la comunión del Señor con la iglesia, indudablemente hay alguien que no quiere que nosotros estemos colaborando. ¿Y quién es? Satanás, ejemplificado acá por la serpiente. Que se le prendió en la mano a... Vos estás colaborando, tomá. Te voy a agarrar, te enveneno y te liquido. ¿Y qué pasó con la gente que lo estaba mirando? Estaba atento ahí. Estaba esperando que cayera redondito el suelo. Fulminado. Porque se ve que era una serpiente tremendamente venenosa. Sería una cobra, sería una no sé qué, pero lo importante es que dice la palabra de Dios que Pablo no le tuvo miedo a la serpiente. ¿Y qué hizo? Se sacudió, y eso también tiene una explicación. O yo lo llevo al plano espiritual y tiene para mí un sentido. Pablo no le tuvo miedo a la serpiente, porque si no hubiera corrido realmente urgente buscar el suelo antiofídico y ir al hospital y que busquen a alguien que me dé una mano porque me pico. No, sacudió como si nada. Y es lo que hicieron muchos hombres de Dios como ejemplo para nosotros de que ellos usaban siempre la confianza en el Señor Jesucristo, en Dios. Pablo, conociendo al Señor, sabía que por más que él estuviera en esos riesgos, en esos peligros, porque él venía de otra, si leen los capítulos anteriores, venía de una situación bastante fea en el mar. Terminaron en esa isla, pero venían de otra situación fea en el mar. Por eso dice que más adelante, versículo 4, dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, porque habían vivido una situación bastante fea, de tormentas en el mar, la justicia no deja vivir. O sea que salió de Guatemala y se metió en Guatepeor acá con la víbora, según los naturales, pero no según Dios. Y Pablo sabía que él tenía, más allá de estar pasando esas situaciones, él tenía un ministerio que cumplir, una misión que cumplir seguramente, dada por Dios. Tal vez hubiese sido distinto si él hubiese generado todo eso. No, yo me voy de unas vacaciones a la isla, allá con los muchachos vamos a comer un asadito. Capaz que hubiese sido diferente. Pero acá había una situación que realmente estaba dirigida por Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? Primero, ser hospitalario. Y si algún pecado te persigue, si hay algo en nuestras vidas que se nos prendió, como la víbora se le prendió
A veces en el ámbito, en nuestro ámbito de querer colaborar, de querer ser serviciales, se nos puede prender, o sea, no perdamos de vista que Satanás siempre está atento y justamente ataca a los que están en los ministerios, los que están trabajando para el Señor. Lo dijimos recién, Pedro era un seguidor del Señor y no te voy a negar, y sin embargo, no solamente que lo negó, sino que lo hizo quedar mal al Señor. Menos mal que el Señor tenía todo el poder para poder reintegrarle la oreja al pobre soldado que quedó sin oreja. Y dicen los estudiosos que le arrancó la oreja porque el soldado hizo así, porque iba directo al medio, no a la oreja. Eso dicen los estudiosos. Puede ser así, ¿eh? En una de esas la vio venir el soldado y fue el Señor y le restauró. Y si no, también el Señor le hubiese pegado la cabeza. ¿Cuál sería el problema para el Señor? Ninguno. Entonces, si hay algo que se nos pueda pegar, algo que se nos pueda, que sentimos nosotros que nos está picando, algo venenoso del mundo, de Satanás, que venga de parte de Satanás, y lo que tenemos que hacer es sacudirnos de eso. Por eso dice la palabra del Señor, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, si nosotros detectamos que tenemos algo en nuestra vida que nos está frenando, que nos está trabando, que nos está siendo un estorbo de comunión o relación con la familia, con la familia de la iglesia, incluso como cristianos fuera del ámbito de la iglesia, o sea, en la calle, nos está frenando ser como testigos de Jesucristo, y bueno, tenemos que sacudirnos de eso. Y entonces acá dice versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ese fue el resultado de haberse sacado lo que le estaba siendo perjudicial, lo que estaba hincando. Si hay algo que nos está haciendo mal, y lo que tenemos que buscar en el Señor es sacudirnos de esa serpiente que nos está trabando. Vamos en búsqueda del cuarto punto. Dice, versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y qué bueno es parecerse al Señor. Qué bueno que es en ese... hablábamos recién con Michael del miedo que ha generado en las congregaciones, en el creyente, esta pandemia. Hermanos que no solamente que tuvieron miedo de contagiarse, sino miedo, si me contagio me muero. ¿Y Pablo qué es lo que dijo con respecto a la muerte? ¿El morir qué es? El morir es ganancia. No digo que yo estaba deseando morirme, porque si el Señor me quiere tener un tiempo más, no me voy a morir. Pero ¿cuál sería el problema si me llegara a morir? ¿Cuántos dicen, bueno, nosotros tenemos un seguro de muerte, creo que todos, pero no es porque con ese seguro no nos vamos a morir. No, es para no dejar deuda a los hijos, a los familiares, nada más que por eso. Pero en realidad, nadie puede decir yo tengo un seguro de vida, un seguro que no. Es más, se han muerto gente de mucho dinero y como siempre está la pregunta del periodista, ¿y cuánto dejó? ¿Cuánto calculan que dejó un rico? Todo, deja todo. Millones y millones lo deja todo. Así el otro día estaba viendo un poco así, en un video los autos que tienen los árabes, algunos jeques árabes. Bueno, entonces no se imaginan los autos. No solamente el tipo de auto, sino enchapados en oro con incrustaciones de diamante. O sea, no saben qué hacer con la plata. No saben qué hacer con todo lo que tienen. Y uno dice, y pensar que yo me tengo que contentar con esto y aquello.
pero nos olvidamos que ellos, nosotros y aquellos se van a morir algún día. ¿Y qué es lo que van a dejar? Y van a dejar todo. Y nosotros lo poco también lo vamos a dejar. ¿Eh? Gracias a Dios por esa universalidad, esa igualdad que tenemos todos ante Dios. Pero qué bueno es que podamos vivir una vida como la que tenía Pablo, que los que están afuera estén esperando cosas que nos pasen a nosotros y vean que no nos pasa lo que les pasa a ellos. ¿Eh? O sea, si nosotros tenemos alguna necesidad, que esa necesidad no nos agobie, no nos oprima, no nos venza. ¿Por qué? Y porque sabemos que tenemos la promesa de Dios. Hemos cantado recién el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pasará. Y dice, hay un texto que yo lo repito en estos días mucho, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo, dice David. ¿Eh? Le dice el Señor, estaba convencido que el Señor estaba con él. O sea, ¿por qué tener miedo? Para colmo, David ya lo había experimentado ya cuando era joven, cuando fue y lo camorreó a Goliat. ¿Eh? No es que se hizo el machito, no, él sabía en quién, o sea, él era un changuito, como decimos nosotros los cordobeses, un changuito que andaba con la gomera y semejante bestia se lo iba a enfrentar, y sí, pero no lo enfrentaba él, lo enfrentaba en el Señor, el Todopoderoso. Así que qué bueno que tengamos testimonio, que demos un testimonio de comunión con Dios. Pablo, en ese caso, daba un testimonio de comunión con Dios porque justamente los otros esperaban que algo le sucediera, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Por esa comunión que él practicaba con Dios cada día. A partir del tiempo, de ese momento, cuando él dejó de ser un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, para pasar a ser un instrumento de parte de Dios. Y pasamos al versículo 7, dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y todo esto es consecuencia justamente de lo que Pablo experimentaba cada día con el Señor. Experimentaba comunión y el Señor le daba la gracia, el poder, la sabiduría para poder ser de bendición también a otros. Entonces Pablo recibe, por esta comunión que tenía con Dios, había pasado del momento del versículo, del capítulo anterior, que hablábamos que venía del mar, con la tempestad, pasó a una isla, siguieron los contratiempos para él, pero justamente Dios lo estaba bendiciendo y lo estaba usando. El propósito de Dios seguramente era ese. Entonces recibió hospitalidad de gente bárbara, gente muy dura, muy torpe. Recibió hospitalidad de gente que a lo mejor no estaba acostumbrado a eso. Cuando fue picado por la serpiente, y lo llevamos al plano espiritual, cuando nosotros estamos picados por la serpiente, como Pablo, tenemos que sacudirnos de eso, para poder dar testimonio de nuestra comunión con Dios, para poder ser de bendición, como Pablo termina siendo acá, en la casa de este hombre rico. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros fuimos llamados a ser de bendición. Y muchas veces somos remolones con esta misión que tenemos. La escondemos, empezamos a retasear lo que Dios quiere que seamos o de la manera que actuemos,
y nos guardamos muchas veces estas cualidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y cada uno tiene que saber para qué puede servir, en qué puede ser de bendición a otros. No sé si hospitalarios, no sé si podemos ser serviciales, no sé si podemos ser... Hay una palabra de Dios que dice, vuestra gentileza sea conocido de todos. Y a veces no somos gentiles. Y esto tiene que ver con la gentileza que el Señor quiere que tengamos. Entonces, estos 5 puntos. Hospitalidad. Que estemos atentos a las picaduras de Satanás. Y si tenemos algún pecadito, expulsémoslo, liberémoslo. Seamos de testimonio de nuestra comunión con Dios para ser de bendición. Y seguramente que vamos a ser de bendición. No nos quepa la menor duda. Para eso el Señor nos mantiene todavía, cada día en esta vida, en este tiempo que vivimos donde la gente está con una incertidumbre de todo tipo, ya sea de la enfermedad, de la economía, de la guerra, porque la guerra en Ucrania nos llega de alguna manera, y nosotros tenemos que estar justamente siendo instrumento de Dios para bendición a aquellos que nos rodean. Sea como iglesia o sea en lo personal. A veces en lo personal, como en una familia, en mi caso yo tengo familiares que no son creyentes y uno tiene que dar testimonio hablado o de vida de esa confianza y de esa comunión que uno dice tener con el Señor. Entonces, tengo algún momento, puedo compartir otro momento, cómo es la vida de un verdadero creyente. Pero cada uno tiene que descubrir en el Señor. Así que Dios nos bendiga y que podamos ser realmente usados por Dios y seamos guiados por Dios para bendición de otros. Oramos. Gracias, Padre, por bendecirnos con este momento, con tu palabra, orientándonos, Señor, enseñándonos estas experiencias, a través de esta experiencia de Pablo, que pueden ser comunes para muchos también en nuestros tiempos, pero seguramente que esto que tú nos enseñas es también para bendición de nuestras vidas y bendición de otros. Tú nos pides que seamos luces, que seamos testigos de Jesucristo, que seamos sal de la tierra, y para eso necesitamos tener una íntima comunión contigo. Tenemos que saber que eres Dios soberano y que todo lo que podamos vivir, a menos que nosotros nos encaprichemos en realizar cosas, todo viene permitido por ti o guiado por ti para bendición. Así que te agradecemos tus propósitos para con nosotros. Te pido tu bendición por cada uno de los hermanos de aquí, por los hermanos que no están, por Gerardo, su familia. Y también te pedimos, Señor, por los enfermos que pueda haber, que estés sanando a cada uno. Pon tu mano de bendición, de misericordia. Por los que estén pasando por alguna prueba económica, Padre, que tú le estés proveyendo en la necesidad, o quienes estén tristes, dolidos por alguna situación que les haya sucedido, Señor, que tú estés obrando en sus vidas. Oramos por los hermanos que están en estos lugares de guerra, que tú, Señor, les estés protegiendo de todo mal, y seguramente que pueda haber quienes han perdido seres queridos. Oramos para que tú les consueles, les pongas paz. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, como sabemos, y sabemos también que lo que al mundo le aterra es la muerte. Sabemos que la muerte es ganancia. Por eso te damos las gracias, Padre. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación y esperamos haber sido o ser de bendición. Amén.